Bueno, comenzamos. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos. Hoy tenemos el placer de disfrutar de la jornada Urbanismo y Vivienda Social y Sostenible como soluciones para el medio rural. Hoy tenemos con nosotros a Iñaki Alonso. Iñaki, ¿qué tal? Hola, muy bien, Carlos, encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente. Bueno, antes de entrar en las presentaciones, informaros que esta es la tercera y última jornada que conforman las sesiones de expertos organizadas por la Diputación de Palencia y NESI. El martes pudimos disfrutar con Lucía Hernández de la sesión Turismo Regenerativo, una oportunidad para el ámbito rural. Y ayer estuvimos con Nicolás Ferrantola en la sesión Economía Circular como transformación sectorial transversal. Para los que no hayáis podido asistir, deciros que fue muy interesante ambas dos y que las podéis encontrar grabadas en nuestro canal de YouTube, Nesi Forum, todo seguido. Así que os animamos a que os pongáis al día, que fueron muy interesantes. Bueno, el objetivo de esta jornada nos pondremos a conocer más sobre cómo vivir un modelo de convivencia coherente con los valores e inquietudes personales, sociales y medioambientales. Tocaremos temas como la rehabilitación, el cohousing, passive house y aprenderemos a recuperar el modelo de comunidad más cercano vinculado a los últimos avances de la arquitectura ecológica. Y dicho esto, vamos a pasar a las presentaciones. Mi nombre es Carlos Flores, participo en representación de la Fundación NESI, soy técnico en Nueva Economía y Agenda 2030. Y para los que no nos conozcáis, ¿qué es NESI? NESI es una organización sin ánimo de lucro que busca la co-creación de una nueva economía al servicio de las personas y el planeta. Y para ello lo que hacemos es conectar a personas y organizaciones para impulsar propuestas innovadoras con el fin de construir una economía más justa y sostenible. Y por no enrollarme mucho, si queréis conocer más, os invitamos a que echéis un vistazo a nuestra web, www.nesi.es, donde podéis ver todas las acciones que llevamos a cabo. Vale, ahora sí. Hoy tenemos con nosotros a Iñaki Alonso. Iñaki es arquitecto urbanista por la Universidad de Madrid, ETSAM, desde 1998. Presidente de la Asociación para la Medición y Difusión de la Ecología con la Arquitectura, el Ecómetro. Socio director de la Oficina Arquitectura SAT. Fundador y expresidente de SANAS, Asociación de Empresas Triple Balance. E investigador en innovación social y medioambiental en la arquitectura. Espero que no me haya equivocado en nada, Iñaki. Bueno, alguna cosita, pero es menor. Ya no soy presidente del Ecómetro, ahora estoy en la junta directiva, pero bueno, estas cosas que se van actualizando y a veces Cierto. llegan. Yo sabía que algo se nos podía quedar en el tintero, que había mucho que recordar. Vale, bueno, antes de empezar, recordaros que al final de la jornada tenéis tiempo para trasladarle las preguntas que tengáis a Iñaki. En Zoom tenéis la opción abajo para que escribáis las preguntas en el botón preguntas y respuestas. Y bueno, os recomendamos que la vayáis trasladando durante toda la jornada conforme tengáis dudas y en la última parte daremos pie a que Iñaki pueda atenderla una a una por prioridad. Bueno, simplemente animaros a que compartáis vuestra experiencia en la jornada de hoy en redes sociales con el hashtag Palencia 2030 y nada más, muchas gracias por asistir y ahora sí que sí, Iñaki, cuando quieras, todo tuyo. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos, y nada, buenos días a todo el mundo. Pues voy a contar mi experiencia y compartir mi experiencia en el recorrido, la visión que tenemos en torno a la arquitectura y a las infraestructuras que estamos creando y que hemos desarrollado en entornos rurales y en entornos urbanos. Y bueno, y el contexto en el que estamos y por qué creemos que este momento es más una oportunidad. Bueno, es algo igual ya muy dicho, ¿no? Que todas las crisis son grandes oportunidades, pero sí que creo que estamos en un momento clave para replantear la manera de hacer las cosas, ¿no? Y en el entorno de la arquitectura y del urbanismo. Voy a compartir la pantalla para compartir una serie de proyectos y de reflexiones. Vamos a intentar que sea media hora. Como decía Carlos, me vais poniendo preguntas a través del chat o del apartado de preguntas
del Zoom y luego al final de la presentación las respondemos, ¿vale? Yo vengo de una formación o de criarme en el mundo rural o de tener una conexión, un vínculo muy grande con el mundo rural porque, bueno, pues cuestiones familiares, mis padres compraron una casa en Sepúlveda, una zona de Segovia, y prácticamente me he criado ahí siempre y he establecido una conexión muy directa con la naturaleza y con el mundo real. De hecho, todo mi pensamiento relacionado con la ecología y con el cohousing también, y con el cohousing, con la construcción de comunidades y la construcción de relaciones entre las personas, viene de mi experiencia de vida en este entorno rural, ¿no? Yo siempre cuento que para mí hay dos cosas que me han influido mucho. Una, esa parte de vivencia en el entorno rural. Me gusta contar de dónde vengo, ¿no? Porque yo creo que cada uno llegamos a estas conclusiones, llegamos a la situación en la que estamos o a reflexionar sobre hacia dónde queremos ir por el lugar del que venimos, ¿no? Entonces, yo creo que también estos espacios son para compartir esos lugares, esas experiencias o esas culturas o esa vida que te ha hecho reflexionar y enfocar tu vida en un lugar, ¿no? Yo en mi vida la he enfocado a través de la arquitectura, que es en lo que me he formado, pero cuando salí de la escuela de arquitectura me puse a formarme otra vez porque todo lo que había aprendido en la escuela de arquitectura realmente no me servía para enfocarlo desde una perspectiva medioambiental y social. Realmente en la escuela de arquitectura me habían enseñado mucho de arquitectura y es una formación que es muy completa desde el punto de vista humano y técnico, pero no desde el punto de vista ecológico, cuando las necesidades del mundo hoy en día son puramente ecológicas, sociales y económicas, ¿no? Entonces, en ese contexto me he tenido que formar desde que acabé en el 98 hasta ahora para hacer una arquitectura ecológica. Y el otro elemento clave es no solo la formación, sino haberme encontrado con un texto que para mí fue clave, un texto escrito en el año 71, encargado por el Club de Roma, que habla que nuestro modelo de civilización está obsoleto, ¿no? Y ya hay unos límites al modelo de crecimiento y no podemos seguir desarrollándonos en una civilización como nos hemos desarrollado hasta ahora. Documento del año 1971. Yo me tropiezo con él en el año 95. Entonces, entre mi experiencia en el campo y mi experiencia y este libro y luego muchas lecturas, pues me hace generar un clic que lo quería compartir porque hay mucha gente que ha hecho ese clic y si no hay gente que lo está buscando para enfocar sus trabajos y su vida desde otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, para mí es importante eso, compartir esas experiencias. Con eso, en el año 2000 monté una oficina de arquitectura que se llama SAT, que está enfocada a proyectos de ecología social y ecología medioambiental, donde aparte de ser arquitectos, también somos ecologistas y facilitadores. Ecologistas en el sentido pues, práctico y coherente de intentar desarrollar infraestructuras de arquitectura que produzcan el menor impacto posible en el medio ambiente, ¿no? Todos sabemos que la arquitectura es un sector que genera muchísimo impacto en nuestro entorno global, pues es responsable del 30% de las emisiones de CO2, responsable de un porcentaje muy grande de residuos, de absorción de materiales y de necesidad de recursos. Bueno, pues al final es un sector, una disciplina que genera un impacto tremendo. Por lo tanto, tenemos que transformarla radicalmente la manera de construir, la manera de vivir las viviendas para que podamos minimizar ese. Y facilitador porque decimos que más que construir viviendas, construir edificios, construimos comunidades. Y yo creo que esta es una de las claves en este cambio de paradigma, en esta nueva manera de afrontar los proyectos que vienen en el futuro. No es tanto el hecho de construir
contenedores, construir arquitectura, construir urbanismo, sino construir comunidades, ¿no? Y de esto voy a hablar ahora y lo voy a relacionar con los conceptos de cohousing, co-living, coworking, ¿no? Pero para construir comunidades lo primero que hicimos fue construir una comunidad dentro de SAT. Y ahora mismo SAT es una comunidad de 134 socios, es decir, tengo una empresa donde somos 134 socios. Empezamos 2 socios al principio, en el 2001, en el 2003 constituimos la sociedad y luego llegamos a ser en el 2018 9 socios y en el 2019 hicimos una ampliación del capital y construimos una comunidad. Es de alguna manera toda la filosofía que tenemos hacia afuera, también aplicarla hacia adentro y que afrontemos los proyectos desde una visión también común. Esta estructura bueno, pues nos permite tener un montón de gente que aporta valor, aparte de haber aportado una ampliación de capital y habernos ayudado a crecer, ¿no? Pero lo fundamental es que construimos comunidades. Durante todos estos años hemos desarrollado muchos proyectos y proyectos en un entorno, la mayoría en un entorno rural, algunos en un entorno también urbano, pero fundamentalmente en un entorno rural. Pero son proyectos más de una escala pequeña a nivel de vivienda unifamiliar, pequeñas reformas, algunos edificios, como os contaré ahora en Pueblo de la Sierra, un pequeño cohousing en 2016. Pero infraestructuras que, bueno, daban respuesta a inquietudes individuales de gente que iba haciendo este clic que os decía y de repente, pues yo quiero una vivienda sostenible, una vivienda ecológica, ¿qué es esto? Y vamos dando soluciones a pequeñas iniciativas. Yo creo que en estos 20 años de ejercicio profesional, pues bueno, ha sido mucho predicar en el desierto, no ha habido mucha, bueno, mucha concienciación. En cambio, en los 2 últimos años, o yo diría que desde el 2015, se producen, hay tres efectos, yo creo que importantes, que se están bajando a la sociedad y están empezando a calar en la sociedad. Y que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2015 o la cumbre de París, la cumbre de cambio climático, o siempre nombro, la gente se sorprende un poco, pero hay una encíclica de la Iglesia del 2015 también, ¿no? Son 3 actos que coinciden en el 2015 que han hecho como cambiar la visión de la sociedad desde las capas de arriba, ¿no? Porque desde abajo pues siempre ha habido mucha inquietud desde el punto de vista de movimientos ecologistas, movimientos sociales bueno, que han empujado a esto, pero han sido pequeñas acciones y ahora mismo se está produciendo pues un efecto que yo llamo efecto sándwich, que de arriba abajo pues hay una concienciación. Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles es un caso muy claro, ¿no? Y desde abajo la gente también está empezando a demandar más salud, más cuidado con el medio ambiente y bueno, nos encontramos frente a una década, 2020-2030, que creo que sí que se va a producir un proceso de aceleración en todo esto muy grande, ¿no? Y el COVID ha venido de alguna manera para acelerarlo todavía más, como catalizador para que la gente se cuestione cómo vive en sus casas, los proyectos que tiene y bueno, pues se produzcan estos cambios de una manera más rápida. O por lo menos es mi experiencia y cómo estoy viviendo las demandas que estamos teniendo, ¿no? En Madrid yo creo que se está produciendo una descentralización y una búsqueda o salida hacia el entorno rural. La gente se ha dado cuenta que bueno, cómo son las ciudades, cómo se vive, con toda esta concienciación sobre la salud y con estas nuevas maneras de trabajar, la implementación ya definida, en definitiva, y forzosa del teletrabajo por el tema del COVID, bueno, replantea muchas maneras de trabajar y esto está produciendo que bueno, empiecen a llegar demandas de proyectos más del sector rural o más para hacer
bueno, implantaciones del sector rural, ¿no? Entonces, todos estos años hemos hecho muchos proyectos en pequeña escala y ahora empiezan a aparecer proyectos de mayor escala, ¿no? Proyectos pues, de este tipo, ¿no? Viviendas ecológicas en Guadalajara, esto es una vivienda con unas caballerizas, bueno, pues donde implementamos y hemos investigado, desarrollado, testado, probado, pues las técnicas relacionadas con la ecología igual más innovadoras, como de repente meter una cubierta vegetal, que es el propio terreno que sube dentro de la casa y esto es una casa, estamos viendo la parte de atrás, la parte de adelante obviamente es todo de vidrio y mira hacia los árboles, pero es toda una cubierta jardinada. ¿Podemos hacer cubiertas jardinadas? Perfectamente, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos tenemos que dar cuenta es que tenemos muchísimo conocimiento y podemos hacer muchísimas cosas. Si no las hemos hecho hasta ahora es porque igual no había tanta conciencia. Y las podemos hacer dentro de unos límites económicos razonables, ¿no? Entonces podemos hacer edificios que no gasten prácticamente energía, edificios que produzcan más energía de la que consumen, edificios que sean totalmente vegetales, conceptos de passive house, como decía Carlos antes, edificios que reciclen el 100% del agua. En este proyecto, por ejemplo, tenemos un sistema de lagunaje, un sistema biológico de lagunaje, recicla el 100% del agua que utiliza, ¿no? A través de plantas macrófitas y de un sistema biológico de lagunaje. Entonces, podemos construir con recursos locales y recursos renovables. Casi todos los proyectos que hacemos los hacemos de madera. Es un material renovable que podemos ir cortando y plantando y no se va a acabar, mientras que hay otros materiales, como el cemento es el responsable del 6% de las emisiones de CO2. Y hay que extraerlo de la tierra, obviamente no se va a acabar la piedra, pero hay que transformarlo, hay que meterlo en hornos, hay que quemarlo a 1700 grados, 1600, eso produce un montón de emisiones de CO2, mientras que utilizar materiales naturales o materiales renovables con certificaciones FSC o TFC, pues bueno, generan un impacto muy diferente en la naturaleza, ¿no? Y así hemos ido todos estos años haciendo pequeñas intervenciones, como os decía, más a nivel individual, ¿no? Pero que intentando que sean lo más respetuosas con el entorno, ¿no? Esto es una casa en Alicante, en un sitio espectacular, que prácticamente el día que nos encargaron esta planta, esta casa, dijimos, qué responsabilidad tener que hacer un edificio en un entorno natural, ¿no? Pues al final, bueno, pues reciclando toda la piedra del lugar y bueno, haciendo intervenciones lo más cuidadas, no deja de ser una intervención arquitectónica en un paisaje natural, pero hay técnicas que pueden desarrollar bueno, pues otra relación con el medio ambiente, ¿no? En el 2006 hicimos un proyecto muy interesante en el entorno rural también, que es lo que yo defino el primer cohousing que hemos hecho. Es una casa, en su momento ni siquiera se llamaba cohousing, ¿no? Es una casa multifamiliar para 6 familias que viven en el mismo edificio, que tiene una serie de espacios comunes, comedor común, cocina común y que quieren llevar una vida en común, teniendo cada uno su espacio privado, ¿no? Ese fue un proyecto bastante significativo que a nosotros también nos influyó mucho en el estudio y que responde a unos criterios de ecología pues bastante radicales, bastante extremos y bastante espectaculares, diría yo. Se ha construido todo el edificio, que son 3 plantas con una estructura de madera sacada y extraída de los bosques cercanos, madera en rollizo que no lleva ni siquiera tornillos metálicos. Está hecho todo con sistema de ensamblaje y con tornillos de roble y no lleva ningún elemento metálico, ¿no? Todos los muros exteriores están hechos con piedra cogida con barro. La parte de arriba del edificio es todo de barro, de BTC. Yo creo que ahí en Palencia tenéis un patrimonio construido en barro
impresionante, pues bueno, es uno de los materiales del siglo XXI, del futuro, el barro, ¿no? Hoy en día, mira, no he puesto diapositivas ni tenía pensado hacer esa reflexión por ahí, me ha salido, pero yo creo que es muy importante. Se están construyendo edificios o pequeñas iniciativas. Ayer estuve en Barcelona en una escuela de arquitectura donde incluyen técnicas de construcción en barro, pues las tradicionales, las conocéis, del tapial o el adobe, con el que se ha construido mucho en Palencia, y luego trasladado a lo que hoy se entiende el bloque de tierra comprimida, que es como una evolución tecnológica del adobe. Y ahora mismo se está introduciendo tecnología de impresoras de 3D que imprimen con tierra, ¿no? Para poder construir edificios impresos en tierra, ¿no? Y hay cosas ahí espectaculares, pero se está construyendo también con tapial hoy en día. La verdad es que sí, es un tema que bueno, luego si queréis en las preguntas os busco alguna otra presentación concreta sobre tapial o ejemplos que relacionándolos con Palencia, bueno, pues me venían a la cabeza iniciativas muy potentes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estamos empezando a construir con los materiales de toda la vida y con tecnologías modernas. Es decir, madera, yo acabo de terminar un edificio en Madrid de madera, que son 4 plantas de CLT. ¿El CLT qué es? Pues diferentes capas de madera cogidas con colas que nos permiten construir edificios hasta de 40 alturas. Es decir, material de toda la vida que le hemos metido una tecnología actual y que nos permite llegar a unas prestaciones diferentes, ¿no? Pues con la tierra está pasando lo mismo. Sistemas de tapial que se están haciendo con encofrados de hormigón y luego pues la clásica rana nos permite hacer el tapial muchísimo más rápido, o ya si queremos utilizar el rizo, pues sistemas de construcción con tierra con lo que os decía de impresoras 3D, ¿no? Esto es un poquito más convencional, pero responde a esos criterios de utilización de materiales locales y totalmente naturales. Además, en los proyectos introducimos una parte de formación. En este caso, pues hicimos una formación específica en revocos de cal y utilizábamos el edificio como un espacio didáctico y de formación para aprender a utilizar un material que también ha sido de toda la vida. Tener en cuenta que la cal la hemos utilizado 2.000, 3.000 años, tenemos de historia de la cal, y el cemento tenemos 150 años, ¿no? La cal tiene unas propiedades bueno, pues espectaculares y bueno, y prácticamente la hemos olvidado, ¿no? Podríamos hacer solo un curso o un taller para enfocar la construcción sostenible en la diferencia entre la cal y el cemento en cuanto a propiedades y a manera de construir, ¿no? Y he hecho talleres solo sobre el tema de la cal, ¿no? A mí me apasiona el mundo de la cal, llevo 15 años investigándolo y bueno, ahí en León tenéis una escuela y bueno, en este caso trabajé con Emilio Quílez, que era un maestro estuquista, de padres estuquistas, de abuelos estuquistas, de estos oficios de toda la vida, ¿no? que han ido heredando los hijos y que lo saben todo del gremio, porque han ido transmitiendo todo el conocimiento de abuelos a hijos, a nietos, y encima viven con pasión su oficio, ¿no? Esta persona murió ya hace igual 8 años y bueno, yo estuve pegado a él 10 años aprendiendo todo sobre el tema de la cal y su pasión por la cal. Bueno. Luego hemos ido haciendo proyectos en entorno rural donde mezclamos toda la parte de ecología medioambiental, es decir, edificios muy eficientes, con criterios ecológicos, con materiales naturales, con revocos de cal, madera, y construyendo comunidades. Es decir, cada uno, en vez de vivir en su casa o en su vivienda parcelada independiente, pues estos son 2 familias, por eso lo llamamos un bico-housing. Es decir, 2 familias que dicen, oye, no vamos a poner vallas entre nuestras parcelas, las juntamos, cada uno tiene su espacio privado en su casa, pero luego tenemos una serie de espacios comunes, un taller, la parcela está unida y, bueno, compartimos
una serie de cosas. Romper esas barreras que hemos puesto o hemos puesto en esa excesiva individualización que ha creado esta sociedad y que tampoco es parte de la condición humana relacionada con lo social, pues bueno, yo creo que es el futuro y por donde están yendo los nuevos proyectos que llevamos más de construir comunidades que de construir edificios, ¿no? Entonces es un proyecto en un entorno también más o menos cercano a Madrid, en el Boalo, en 45 minutos de Madrid, y gente que se quiere ir, que sale de Madrid y se va fuera para vivir de otra manera y intentar trabajar más desde allí, ¿no? Y como veis, pues bueno, no hay división entre las parcelas y hay un montón de actividades y espacios en común. Este, por ejemplo, es un proyecto, voy a hacer una relación de proyectos sobre las cosas y luego me voy a meter en una reflexión más técnica. Este proyecto está planteado en Tapial y es un hotel centro Ayurveda. Combina el uso de turismo, pero enfocado al turismo desde una perspectiva de turismo de salud. Es decir, yo me voy a pasar una semana, 2 semanas a un entorno rural, a un hotel donde voy a recibir una serie de tratamientos relacionados con el Ayurveda, en este caso, voy a hacer yoga, voy a hacer meditación, voy a tener una alimentación relacionada con el yoga. Es decir, mi experiencia está basada en cuidarme y aprender a cuidarme y tener una experiencia relacionada con el cuidado del personal, o sea, el cuidado personal y con la mejora de mi sistema inmunológico y de mi capacidad de resiliencia frente a problemas de salud, ¿no? Yo creo que todo el turismo de salud va a explotar este cuestionamiento ahora mismo de la salud. Y este es un proyecto que planteamos, está sin construir todavía en Castellón, esperamos que se pueda construir dentro de poco, y está planteado todo construirlo con tierra, en un sistema de tapial, ¿no? Ese es un proyecto de una escuela de enseñanza libre en Marbella. También dentro de una visión de la arquitectura mediterránea, pues como veis tienen un lenguaje de arquitectura mediterránea desde una perspectiva también ecológica, cubiertas verdes y este es el proyecto que es más de entorno urbano, pero con el que quería compartir la idea de comunidad. Este es el primer cohousing ecológico que hacemos en Madrid, el que hacemos y que se hace, el primer edificio que se hace en Madrid para albergar un cohousing, que es una cooperativa en derecho de uso y que trata de generar una relación entre lo privado, lo común y lo público. Estoy hablando de Madrid, pero esto mismo lo podemos trasladar y ahora mismo estamos con 2 proyectos en entorno rural que hablan de lo mismo, simplemente llevados fuera, ¿vale? Lo estoy comentando aquí en un entorno de Madrid, pero esta idea de comunidad y de construir una relación entre lo privado, lo común y lo público es la idea que podemos llevar al entorno rural. Cuando hablo de una relación entre lo privado, lo común y lo público, es que, bueno, trasladando la arquitectura a los espacios, pues cada uno tiene un espacio privado, que es su vivienda, hay una serie de espacios comunes, pues por ejemplo el concepto del choco vasco, ¿no? De esa cocina donde quedamos con amigos de fuera o del propio edificio y podemos generar bueno, pues grandes comidas y conversaciones entre bastante más gente. No puedo meter a 20 personas dentro de mi casa porque tengo una casa al final de 60, 70 metros cuadrados, pero eso me impide hacer cosas. Bueno, pues generar espacios donde se puedan producir otro tipo de actividades. Un espacio de coworking dentro del edificio. Hoy en día que no puedo ir a trabajar a la oficina por el tema del COVID o el tema del transporte público o que está muy lejos o que la oficina me permite trabajar desde casa, pero estar trabajando desde casa en pijama en el salón pues es un rollo. Salir de mi casa y subirme a la azotea
que haya un coworking donde comparto el espacio de trabajo con más gente del edificio e incluso con más gente del barrio. Es un espacio común al edificio y al barrio. Y luego la parte pública, en el sentido, y aquí yo creo que luego al final hacemos una reflexión que venía dándole vueltas estos 2 días de cara a la charla. Aquí lo que estamos pidiendo en estos proyectos de cohousing a las administraciones es que generen suelos en derecho de superficie para desarrollar proyectos comunes. Y en algunas ciudades como en Barcelona han generado varios suelos en derecho de superficie. Cuando hay suelo público, pero esto también se podría hacer en suelo privado, y yo creo que una de las cosas que más tiene el mundo rural es suelo, ¿no? Antes el suelo era un valor y vivimos todo el boom inmobiliario, toda la especulación, vendía suelo todo el mundo, pero hoy el valor no está tanto en el suelo, el valor está en las personas. Hoy los pueblos tienen un montón de suelo, un montón de casas, pero faltan personas. Entonces, esta triple relación, cuando hablamos entre lo privado, lo comunitario y lo público tiene que poner en valor el suelo que tiene para desarrollar proyectos que se afronten desde comunidades, ¿no? En Madrid no hemos conseguido que el Ayuntamiento de Madrid nos genere suelo en derecho de superficie, hemos comprado un suelo y ahora hemos comprado otro suelo en Villaverde, ¿no? Y ese es el edificio ahora terminado, ¿no? Con unas corralas y una serie de espacios comunes. Pero, ¿qué está pasando actualmente? Yo creo que esas reflexiones ya las habéis hecho personalmente o en otros cursos. Es decir, lo que está pasando es que tenemos una crisis medioambiental con temas de cambio climático, también temas de pérdida de biodiversidad, una crisis social que la podemos trasladar a temas de soledad. Por ejemplo, es increíble que vivamos cada vez más juntos en ciudades, pero también el índice de crecimiento de la soledad aumente año a año y estemos en torno al 10% de la población sufre problemas de soledad. Pero también hay problemas, obviamente, de desigualdad. Y luego, y esto es para otra charla de 1 hora, haciendo una reflexión sobre el contexto actual y lo que está pasando a nivel social, a nivel medioambiental y a nivel económico. Perdonad, voy a beber un poquito de agua. A nivel económico, por los que estáis cerca de Nesi, yo creo que hay una reflexión clara. O sea, si nos hemos inventado 10, 12, 15 nuevas economías en los últimos 5 años, la economía colaborativa, la economía feminista, la economía del bien común, la economía rosquilla de Ámsterdam, la economía verde, la economía azul de Gunter Pauli. Lo único que está poniendo en cuestión es que la economía clásica, la economía neoliberal, la economía esta de la visión cortoplacista, de la maximización del beneficio, está en absoluta crisis. Tenemos que reconstruir el mundo desde otras economías, otras miradas, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando de una manera muy, muy, muy rápida, ¿no? Y lo que proponemos desde SAT es, desde la arquitectura, afrontar esos 3 problemas: el medioambiental, el social y el económico, ¿no? Y eso se puede afrontar desde la arquitectura, haciendo, en la perspectiva ecológica, haciendo edificios de energía casi nula, edificios que prácticamente no gasten energía, que son los conceptos Passive House o diseño bioclimático clásico, analizar a través de herramientas de diseño energético que los edificios no gasten prácticamente energía. No solo no gasten energía en su uso, que ese es el reto que hemos tenido en los últimos años. Ya de alguna manera hemos evolucionado bastante ahí, tenemos directivas europeas y trasladadas a normativas nacionales sobre edificios de energía casi nula y estándares europeos como Passive House, sino que además debemos calcular la huella de carbono que cuesta construir un edificio. El impacto no está solo en el uso del edificio, el impacto está en el cómo construimos los edificios y cuál es la huella de carbono en el hecho de construir un edificio, e incluso llegar a compensar la huella de carbono, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora son edificios que en su uso no gastan prácticamente energía, la energía que gastan es 100% renovable
y están 100% electrificados. Por lo tanto, son edificios que no tienen ni un solo gramo de CO2 de emisión en su vida útil. Podemos entender la vida útil como 50 años. Pero es que no solo no tienen emisiones de CO2 en su vida útil, sino que calculamos la huella de carbono en su proceso de construcción y la compensamos con programas de compensación de, por ejemplo, generar un bosque o regenerar un bosque en un entorno rural, aportando una aportación económica. ¿Cuánto cuesta la tonelada? Pues tienes programas de 5 euros, de 8 euros, de 10, 15 euros la tonelada. Entonces calculamos en el edificio Entre Patios 1.300 toneladas de CO2 cuesta construir ese edificio y las compensamos. Por lo tanto, vamos a lo que llamamos edificios CO2 nulo, ¿no? Pero además construimos con materiales ecológicos, materiales de economía circular, que entiendo que os hablaba ayer Nicola. Construir con madera, como os decía antes, no tiene nada que ver a construir con hormigón. O sea, la madera es un material que en su proceso de crecimiento el árbol absorbe CO2, secuestra CO2, que se llama, lo mete en la madera está hecha a base del CO2 absorbido, y el cemento es una piedra que sacamos de una cantera, la metemos en un horno, por lo tanto emitimos un montón de CO2. Pero utilizar un material que absorbe, secuestra y se queda el CO2 metido en la madera, o utilizar un material que emite un montón de CO2 para fabricarlo. El concepto es radicalmente diferente y es lo que llamamos cambio de paradigma. ¿Qué pasa con la madera? Que tiene que tener una gestión sostenible, tiene que tener una certificación FSC, y si cortamos un árbol, plantamos 2 árboles, por lo menos. Y en España uno de los grandes potenciales del mundo rural es la gestión forestal. Yo me estoy trayendo madera a veces de Suiza, de los países del este, porque no hay buena gestión forestal aquí. Empieza a haberla, ¿no? En Galicia, por ejemplo, se está montando una fábrica de CLT y en Navarra a través de Boinota. Pero necesitamos desarrollar industria de madera tecnológica, o sea, de la madera CLT que se utiliza para esto. Y para eso necesitamos gestionar nuestros bosques y con eso evitaremos que no sé qué nos ayude. La gestión de un recurso tan importante como la madera es clave en el mundo rural. Pero con la madera no solo hacemos estructuras de edificios, hacemos materiales aislantes, hacemos ventanas, todas las ventanas de Entre Patios son de madera. Y no solo es la madera, también utilizamos, por ejemplo, como aislamiento residuos de la industria textil. De la industria textil sacamos todos los residuos, se trituran y ya hay proveedores que nos sirven mantas de aislamiento para los edificios, 10 centímetros de aislamiento hecho con residuos textiles. Es decir, economía circular, reciclaje y reutilización de otras industrias en la industria de construcción. Y obviamente introducir en el edificio toda la energía renovable, y la que no podemos introducir, contratos con comercializadoras de energía renovable. Gestión del agua, reciclaje. Estamos planteándonos aquí en Madrid un edificio donde podamos reciclar el 100% del agua con un sistema biológico en las cubiertas. O sea, tecnológicamente es posible y técnicamente es posible que un edificio recicle el 100%. No estoy hablando de reutilizar pluviales, de reciclar grises, que se puede, sino reciclar y reutilizar aguas negras también. Para un edificio donde van a vivir 50 personas con una cubierta de 50 metros cuadrados, podríamos introducir un sistema biológico. Esa es la parte ecológica donde la arquitectura puede reconstruir la relación con el medio ambiente. La parte social es lo que os comentaba antes, que los edificios ya no sean de un solo uso, es decir, este edificio es de viviendas y ya está, solo nos sirve para vivir y luego nos vamos a la otra punta de la ciudad para trabajar. Los edificios tienen que tener, o las intervenciones de urbanismo, de arquitectura, tienen que tener usos mixtos y tiene que tener una complejidad de usos. Es decir, en el propio edificio metemos un coworking, hay un espacio de trabajo, puede haber un espacio de ocio, cultural, puede haber una guardería, puede haber una pequeña tienda para productos ecológicos. Bueno, pues esto es lo que llamamos complejidad de usos, usos mixtos y la relación entre esos espacios privados, comunes y públicos que os he comentado antes. Esto hace que la arquitectura sea capaz también de construir comunidad. O sea, yo creo que somos responsables los arquitectos también de esa parte
la soledad que comentaba antes. O sea, si hemos hecho edificios donde no hay conexión entre las personas, o no posibilita la conexión entre las personas porque no hay espacios preparados para construir comunidad, es difícil que cuando una infraestructura, una arquitectura no te permita hacer una serie de cosas, puedan ocurrir esas cosas, ¿no? Pues la primera reflexión que tenemos que hacer es cómo construir modelos que permitan las relaciones entre las personas. Y luego la parte económica que os comentaba desde esta perspectiva largoplacista. Yo hago un edificio que no gasta prácticamente energía, me cuesta un poquito más, la amortización está a los 7 años, el edificio lo voy a pagar a los 30 años con un crédito o la vida útil está a los 50 años. La economía la tenemos que medir en esos 50 años. Es decir, el análisis de ciclo de vida económico tiene que incluir todo. No solo lo que me cuesta el edificio, que esa es una visión reduccionista y simplista de la economía y obviamente cortoplacista. Este edificio me cuesta 2.200.000. Ya, me cuesta 2.200.000. ¿Cuánto me va a gastar al mes durante los 50 años? En Entrepatios, por ejemplo, nuestra previsión es que cada vivienda gaste entre 25 y 30 euros de calefacción, refrigeración y electricidad por vivienda, por mes. Claro, es la mitad o la cuarta parte de lo que puede gastar una vivienda convencional. Además tenemos un wifi, un sistema de internet para todos, porque con una conexión luego lo derivamos en repetidores. Es decir, trabajar en común nos puede generar un gasto en el uso muchísimo menor, ¿no? Entonces, la necesidad de estructurar la economía en un largo plazo y desde un punto de vista complejo, es decir, también, y si metemos los gastos que ya son mucho más difíciles de cuantificar, toda la parte energética es fácil de cuantificar, pero la salud, yo vivo en un edificio que no tiene compuestos orgánicos volátiles, que no tiene impacto en mala calidad del aire, sino que estoy generando una buena calidad del aire dentro del edificio. ¿Qué impacto tiene eso en la salud de las personas? ¿Qué repercusión económica tiene eso en la salud, en esa economía un poquito más compleja? Pues bueno, también se empiezan a generar sistemas de cuantificación y bueno, de alguna manera de cuantificar económicamente esos aspectos, ¿no? Bueno, porque no sé cómo vamos de tiempo, Carlos. Voy a dedicar 5 minutitos más. Sí, te puedes extender 5 minutitos. A no ser que nos aborden a preguntas en los últimos minutos, que por eso os pido que si tenéis muchas dudas, las planteéis ya, para que no nos comamos la hora que tenemos prevista. Vale, yo no me quiero enrollar más, no voy a profundizar en metodologías, me quería quedar en conceptos y en posibilidades. Yo creo que entre lo privado y lo público ha aparecido lo común desde hace 5 años. Yo muchas veces pongo el ejemplo del primer premio Nobel de Economía que se da a una mujer fue en el 2009, fue a Leonor Ostrom por un trabajo sobre los bienes comunes, por un análisis histórico de cómo a través de lo común hemos desarrollado infraestructuras, proyectos que han cuidado de un montón de comunidades y han generado proyectos muy singulares, ¿no? Y bueno, y a raíz de eso llevamos 10 años hablando de lo común, de la economía del bien común, de Christian Felber, de los commons, del procomún, bueno, un montón de reflexiones teóricas y prácticas que están introduciéndose en diferentes sectores, ¿no? Y que el mercado también está mercantilizando, ¿no? Hablamos de la cultura colaborativa, Uber es cultura colaborativa o BlaBlaCar es cultura colaborativa. Bueno, creo que hay diferentes herramientas o empresas que también están mercantilizando conceptos de cultura colaborativa, pero se están dando un montón de iniciativas súper interesantes. Hay una cooperativa de producción o comercialización de energía renovable que surgió en Cataluña, que es Som Energia, que tiene 30.000 socios. Es decir, es una empresa que tiene 30.000 socios y se está gestionando desde lo común y que cualquiera
desde cualquier sitio, puede elegir entre Iberdrola o Som Energia. Claro, hay una diferencia abismal afrontar un proyecto desde lo común que afrontar un proyecto desde una iniciativa privada. Y esto podríamos hacer muchísimas reflexiones. Yo digo que tenemos que apropiarnos de los modelos de producción. Yo soy de Som Energia, es decir, tengo una empresa que es comercializadora. Soy socio de esa empresa, tengo una empresa. Tengo otra empresa que produce teatro. Es una cooperativa de consumo cultural en el que somos 500 personas, una cooperativa. Producimos teatro. Y así hay sistemas de producción de alimentos, sistemas de producción de energía, sistemas de producción de cultura, y llevando a la vivienda hay sistemas de producción de vivienda a través de lo común, ¿no? Que son las cooperativas, los cohousing y los co-living, ¿no? Entonces, entre esa triple relación del yo, el nosotros y el todos, y lo ecológico, lo social y medioambiental, en el medio al final lo que están son las personas, y los proyectos de futuro tienen que afrontar las personas. En esta diferencia de covivienda o de proyectos que trabajan lo común, nosotros diferenciamos los proyectos de cohousing cuando ya hay una comunidad, y muchas veces desarrollamos proyectos para comunidades que, oye, nos hemos juntado 20, queremos vivir juntos en el campo, en la ciudad, y queremos que nos desarrolles un proyecto, entonces acompañamos a esa comunidad. Modelos cohousing. En cambio de otros modelos, y ahora quiero cerrar con esto, con un proyecto en el entorno rural, donde hay una iniciativa de una persona o un promotor o un pueblo que, oye, queremos desarrollar una pequeña comunidad, tenemos este suelo, tenemos una posible financiación, queremos desarrollar una arquitectura desde esta perspectiva de triple balance y luego que entre una comunidad aquí. Esto es un modelo más co-living que llamamos, lo desarrollamos a través de Distrito Natural y el otro lo desarrollamos a través de Entre Patios, ¿no? Entonces, desde SAT decimos que creamos comunidades más que edificios. Y las comunidades es bueno, la construcción de relaciones y proyectos de vida que hay en un contexto arquitectónico, ¿no? Decimos que el cohousing al final se dota de un software y un hardware. El hardware puede ser la infraestructura, la parte más arquitectónica, pero la clave es construir el software para desarrollar ese proyecto. Y bueno, la construcción de estos procesos pues, tiene su complejidad y su metodología en los proyectos de cohousing, que es un poquito más complejo porque necesita de un espacio de participación y de lo que llamamos un proyecto social más que un proyecto simplemente arquitectónico, ¿no? Es muy fácil construir un edificio, pero lo que es muy difícil es que pasen cosas creativas en ese edificio y no me voy a extender en la metodología, que podría ser también otro taller solo para definir metodología en un proyecto de cohousing. Y quería cerrar pues, con proyectos con los que estamos ahora mismo, ¿no? Desarrollar una comunidad resiliente en un entorno urbano, esto es más en Ávila, donde lo que vamos a desarrollar es bueno, una intervención de 40 a 50 viviendas, pero claro, en una infraestructura que no tiene nada que ver con lo convencional y se tiene con lo convencional, con lo establecido y se tiene que relacionar con lo establecido. Es decir, no hay coches, todo el transporte los coches dejan en la puerta, todo el transporte es andando en bici o patinete o carrito eléctrico. Hay un entorno natural muy potente, no hay división de parcelas entre las viviendas y todas las viviendas producen energía, hay una depuración biológica. Es decir, es una pena y es insostenible el hecho de que tengamos tanto patrimonio construido y que de alguna manera no sirva o haya que rehabilitar o reconstruir para generar estas nuevas maneras y modelos de vivir. Esta comunidad además tiene pues, sus espacios comunes, normalmente mezclan también una necesidad también por el wellness, el yoga, la meditación, bueno, pues espacios de formación y, bueno, y en este caso un instituto para la biodiversidad. Entonces,
estas comunidades que nacen igual pegadas a otros pueblos se tienen que relacionar con el pueblo y de alguna manera pues planteamos un hotel que, por ejemplo, tuviese diferentes habitaciones en diferentes casas existentes del pueblo, o gente que quiera participar de esta comunidad, pero no pueda tener una casa dentro, pero tiene una casa en el pueblo y la va rehabilitando. Pero sí que es cierto que infraestructuras de este tipo pues, pueden reactivar el pueblo. Y con sus contradicciones en el sentido de que construir más cosas cuando ya hay muchas cosas construidas y deshabitadas, para mí a veces es contradictorio, pero claro, las infraestructuras también se quedan obsoletas con las necesidades que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, lo que puede producir infraestructuras nuevas es que las antiguas se transformen y vayan evolucionando hacia nuevas maneras de hacer. Y bueno, yo me quedo aquí y le dedicamos un poquito a las preguntas, ¿vale? Espero que os haya podido servir esto. Ahora, Carlos, no sé cómo quieres hacer. Sí, si te parece, ahí va, eso te iba a decir, quitar la presentación. Nada, pues sí, vamos a dar paso a las preguntas. Bueno, antes de dar paso a las preguntas, decirte que, bueno, que siempre un placer escucharte, que ha sido una ponencia muy interesante y ahora he estado viendo, anticipando las preguntas, creo que salen reflexiones que nos van a resolver también muchas de las dudas que podamos tener todos. Así que si te parece, cuando quieras. Sí. Te voy resumiendo, las vas leyendo tú como me digas. Tengo aquí, hay preguntas en preguntas y respuestas y en chatear. Nada, pregunta y respuesta, porque la he ido derivando para un lado y otro. O sea que ahora mismo tienes que tener todas en pregunta y respuesta. Todas en preguntas y respuestas, vale. Sí. Silvia Moratinos dice que en el ámbito rural la oferta de casas suele corresponder con viviendas antiguas, con un elevado coste de mantenimiento y que suponen una gran inversión para renovar. El cojón se encaja muy bien con la manera de vivir en los pueblos, en los cuales el sentido de comunidad y el trabajo en grupo gana un gran valor. Pero, ¿cómo se pueden impulsar nuevas urbanizaciones en la área rural? ¿Se puede mejorar la eficiencia energética de casas antiguas de piedra? Bueno, se puede mejorar la eficiencia y hay que ver el uso. En una casa rural, claro, se pierde muchísima energía y es un gasto que prácticamente es insostenible, ¿no? Insostenible en términos de emisiones y insostenible en términos económicos. Entonces, lo que solemos tener es mucho espacio. Es fácil hacer una intervención hacia el interior de la vivienda, meterle aislamiento por dentro de la vivienda y hacer como un abrigo de la vivienda por dentro para que no se pierda. Porque si no, lo que pasa con la energía es que se va metiendo en el muro y al final tenemos que calentar todo el muro y luego obviamente también se producen muchas pérdidas por las ventanas. Entonces, si hacemos una intervención de aislamiento hacia el interior, donde como si pusiésemos otra piel, ¿vale? Perdemos 10 centímetros hacia el interior, pero muchas veces en estas casas no es un problema de superficie, que en el entorno urbano tenemos casas muy pequeñitas y sí, perder 10 centímetros al interior puede ser un problemón, pero en un entorno rural la estrategia podía ir por ahí, ¿no? Y bueno, pues fundamentalmente eso. Y luego, obviamente, se pueden cambiar los sistemas activos, de sistemas de producción de energía y sistemas de producción de renovables, ¿no? Las ventajas de emplear adobe. Bueno, el adobe es un material súper sostenible, es decir, es la tierra cruda que se llama, ¿no? La tierra que sacamos directamente del terreno y la ponemos en un edificio. Entonces, la mayor ventaja, y he puesto aquí una relación de imágenes que he sacado de internet, poniendo simplemente tapial en el Google y sacando las imágenes. Entonces, de los materiales más sostenibles que hay es la tierra cruda, es sacar tierra y ponerla en un muro y construir muros verticales. Entonces, lo que se llama el análisis de ciclo de vida, el impacto medioambiental de un material viene medido en diferentes categorías de impacto. Una, obviamente, es cambio climático, emisiones de CO2 que produce un material. Hay otras, como acidificación, eutrofización o recursos abióticos, que en función del material que utilicemos
pues genera un impacto. Por ejemplo, el aluminio, pues claro, es un material, pero el proceso de transformación de ese material que sacamos de la tierra para hacer aluminio necesita una cantidad de energía que deriva en una cantidad de emisiones muy grande, ¿no? Entonces, la tierra cruda, se llama tierra cruda para diferenciarlo de la tierra cocida, que puede ser el ladrillo, que el ladrillo también es tierra, pero lo metemos en un horno, lo calentamos y lo cocemos, tanto adobe como tapial o BTC es tierra cruda, que no genera prácticamente impacto, nada más que el tractor que haga la excavación y los medios mecánicos que necesitamos para manipularla y ponerla. Ese es el primer punto para mí más interesante desde la perspectiva de análisis de ciclo de vida. Desde la perspectiva de capacidad portante, pues tenemos, es que hay ciudades hechas con tierra, ¿no? Ciudades de 6 plantas y edificios hechos con 6 plantas. Luego, capacidad creativa, esto es, claro, la tierra se va metiendo por tongadas, puedes meter diferentes, toda la tierra de un mismo color o mezclar tipos de tierras y conseguir efectos estéticos de este tipo, ¿no? Y luego tiene una capacidad de aislamiento también importante, ¿no? Una mezcla entre aislamiento y inercia térmica, aunque no diría que es su mayor valor. Para mí, su mayor valor es el hecho de tener un análisis de ciclo de vida muy, muy positivo, que no tiene prácticamente impacto. Vale, voy a continuar con las preguntas. Hola Iñaki, llevo tiempo siguiendo vuestro estudio, analizando vuestros proyectos y me parecen muy interesantes desde la arquitectura hasta el detalle constructivo. ¿Cómo surgió la idea del cohousing? Os digo la verdad, ¿cómo surgió la idea del cohousing? Y es que a mí, desde hace mucho tiempo, dije, yo cuando tenga hijos, ¿cómo me gustaría vivir? Pues me gustaría vivir en un entorno donde mis hijos puedan salir de casa, las puertas estén abiertas, se puedan meter en la casa de un vecino, puedan correr por el edificio, donde, bueno, pueda pedirle la sal y no solo la sal, cualquier cosa, cualquier vecino, que haya otra forma de vivir. Yo vivo aquí en Madrid y me parece que vivimos de una manera pues bastante antihumana, ¿no? Donde ya prácticamente no hay relación con los vecinos, cada uno vive de la puerta de su casa hacia adentro, entonces entre la puerta del portal y la puerta de tu casa, este espacio de ascensores, pasillos, no pasa nada. Yo, como arquitecto, visitaba muchos edificios, me subía a las cubiertas de Madrid y decía, esta cubierta de Madrid, que es un espacio vacío, lleno de equipos de aire acondicionado, aquí podría haber huertos, podría haber bueno, pues una cocina, podría haber un montón de cosas que no existen, ¿no? Y hemos cerrado todos los espacios comunes simplemente para evitar que discutamos sobre lo que queremos hacer en ellos. Cuando podemos aprender a entendernos y aprender a construir lo común para disfrutar de esos espacios mucho más. Entonces, empecé a estudiar modelos como el modelo Andel de Dinamarca o el modelo de las cooperativas de Uruguay, modelos de cohousing de Alemania, de Suiza, y un montón de experiencias desde los años 60. Y hace 15 años empezamos a trabajar un modelo de cohousing en Madrid. Y este modelo de cohousing, yo me traslado a vivir dentro de 2 semanas, a final de mes. O sea que de un proyecto que empezamos hace 15 años a pensar cómo podía haber otros modelos de vivir, realmente estoy en un momento bastante emocionante desde mi punto de vista personal, porque hemos terminado el edificio y yo me traslado a vivir ahí en 2 semanas, ¿no? Entonces estamos todos pues bastante excitados y nerviosos con ganas de todo lo que hemos pensado durante mucho tiempo, pues vivirlo y ver cómo se construye la vida ahí ahora, ¿no? Diego dice, combinando los conceptos de Passive House más energía distribuida, podríamos aspirar a desenchufar pueblos en Palencia de la red, a hacerlos totalmente autosuficientes en materia energética. Bueno, el concepto de energía distribuida está muy bien
pero yo creo que no está ligado al desenchufarnos, ni el desenchufarnos tiene que ser un objetivo. El objetivo es descentralizar y generar una producción distribuida. ¿Qué quiere decir esto? Que de producción centralizada, que es el sistema que hemos tenido hasta ahora, es decir, unos grandes focos, unos grandes elementos productores de energía, teníamos las centrales térmicas, ahora también hay parques fotovoltaicos, pero la energía muy centralizada en sus procesos de producción, tenemos que pasar a un modelo muy descentralizado, es decir, que todos que somos consumidores también seamos productores de energía. Todos los edificios deberían ser productores de energía. En vez de tener unos grandes elementos productores y muchos consumidores pequeñitos, imaginaos que tenemos ¿cuántas viviendas hay en España? 30, 35 millones de viviendas, 30, en torno a 30 millones de viviendas. Que tengamos 30 mini centrales eléctricas, porque cada vivienda es productora de energía. Pero todas están conectadas a red. Entonces yo produzco y consumo el de al lado, o consumo yo y cuando no estoy consumiendo, y la red funciona como un gran sistema nervioso que está transmitiendo energía de un lado a otro. Pero no es el objetivo desengancharnos, sino generar una red distribuida de energía entre todos y que la red vaya transmitiendo la energía. Entonces esos pueblos, está muy bien que sean productores, pero cuando igual hay momentos que no producen suficiente para todo el consumo que tienen, pues chupan de la red, ¿no? O hay momentos que están produciendo más de lo que están consumiendo, pues lo sueltan a la red. Cuando hacemos estructuras aisladas y desenchufables, lo que estamos haciendo es generar una necesidad de baterías o elementos de apoyo. Si no tengo suficiente energía y no estoy conectado a la red, voy a necesitar un generador, porque si me quedo sin energía es un problema, ¿no? Entonces, entender el concepto de generación distribuida, pero todos conectados. Con eso evitamos baterías, que es uno de los elementos más contaminantes, y evitamos tener que meter otros elementos de apoyo. No sé si con esto Sí, no había más. yo creo que se han Vale. respondido. A ver, bueno, acaba de entrar una última. Venga, vamos a darle hueco, que está todo muy interesante. Llevando al ámbito rural, no, tengo aquí unos cuantas, me había saltado la de José Ramón, perdón. Llevando al ámbito rural, ¿cuáles son los cambios legislativos y fiscales básicos, leyes subsidiarias que son imprescindibles para el desarrollo de este modelo triple balance? Bueno, habría que generar modelos legislativos diferentes donde permitan, por ejemplo, que los espacios comunes o toda, para que favorecer la parte común, pues por ejemplo que la parte común o los espacios comunes no computen en edificabilidades. Es un aspecto interesante. O, por ejemplo, aumentos de edificabilidad sobre edificios existentes condicionados a una rehabilitación energética. Es decir, yo te voy a dar la posibilidad de construir otra planta en este entorno si me haces una rehabilitación energética del edificio. Son cosas que están pasando en otros lugares. Y desde el punto de vista de la fiscalidad, es clave hacer reducciones de ICIO para proyectos con un alto contenido ecológico, podemos llamar, o sea, lo podemos relacionar con certificaciones Passive House o certificaciones CO2 nulo. Es decir, si este edificio no gasta energía y no emite nada de CO2, no debería pagar el mismo IBI que el edificio de al lado que está emitiendo X CO2, ¿no? Entonces, las reducciones de IBI son claves, y las reducciones de ICIO también, para fomentar, y tienen que ir condicionadas a unas certificaciones específicas. Entonces, hay mucha fiscalidad que tenemos que desarrollar, y una de las grandes asignaturas pendientes con respecto a Europa, y Europa ya nos ha tirado de las orejas varias veces, es la fiscalidad verde. Es clave, ¿no? Entonces, desde los dos puntos de vista de generación de normas subsidiarias o donde fomente proyectos de cohousing y co-living y, por ejemplo, pues eso no condicionen o no computen en edificabilidad a espacios comunes, es clave, y las leyes subsidiarias se pueden llevar ahí. Por ejemplo, todos los aspectos que nos encontramos con problemas en Madrid, que
Pues cosas como que nos exijan un coche por vivienda, bueno, pues un modelo de meter en la parcela que tengas que tener una plaza de parking. Yo voy a hacer una comunidad de resiliente ahora en un pueblo y no quiero o no queremos que haya coches en las parcelas. Es decir, todos los coches se dejan reservas, una zona de suelo para X coches, 20 coches y hay 20 parcelas, pero están fuera y en la parcela de cada uno, que tampoco está vallada, no hay una plaza de coche, ¿no? En Madrid nos exigen a un vehículo por vivienda y estamos haciendo edificios de viviendas donde la gente no tiene coche, ni quiere coche, porque utiliza coche compartido. Todas estas normativas son obsoletas. Normativas sobre la gestión del agua, en Madrid, por ejemplo, no nos dejan reciclar el 100% del agua, ni reutilizarla todavía. Son normativas obsoletas, ¿no?, que tenemos que afrontar. Andrés, este ya lo he leído. Diego, gracias. Yo Nada creo que más, está... ¿no? ¿Eh? Que yo creo que están todas respondidas, ¿verdad? Sí. Vale. No Bueno, sé si... pues yo creo que ya estamos en hora. Nada, muchísimas gracias, Iñaki, por la ponencia nuevamente. Personalmente me alegro que cada vez se vayan haciendo más cositas y que salgan más proyectos, porque no hay otra forma de hacer las cosas. Así que mi enhorabuena de que todo vaya tan bien. Y nada, bueno, antes de despedirnos, recordaros para los que sois de Palencia que la semana que viene, los días 20, 21 y 22 de octubre, tenemos programados grupos de trabajo por sectores mediante Focus Group. La capacidad es limitada. Se buscan representantes del ecosistema de cada sector para trabajar en la aplicación de la nueva economía en sectores estratégicos de la provincia de Palencia. Y bueno, os animamos a que mandéis vuestra solicitud. Ya están prácticamente formados los grupos, pero todavía sigue habiendo plazas. Y bueno, estudiaremos cada candidatura y nada, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Ha sido todo muy interesante, Iñaki, y nada más. Carlos, me gustaría Sí, hacer una última reflexión sí, o sí, por supuesto. insistencia como conclusión y por si a alguien le puede servir relacionado con administraciones. Uno de los valores, como decía, lo he comentado durante la charla, pero yo creo que me gustaría insistir. O sea, que si tenemos ayuntamientos que tienen suelo municipal, una de las herramientas más interesantes es generar derechos de superficie sobre suelo municipal o con suelo municipal, generar derechos de superficie para desarrollar este tipo de proyectos. Yo creo que lo que decía antes, tenemos un terreno, pero el terreno ya no tiene valor si no hay gente. Y el valor del siglo XXI yo creo que es que haya gente y que haya actividad, y que haya relaciones humanas. Entonces tenemos que poner en valor el terreno. Y los ayuntamientos lo pueden hacer y las personas también, y los privados. Entonces, generar derechos de superficie condicionados a implantar proyectos de este tipo de cohousing, ayudados de fiscalidad y normativa, son iniciativas que pueden hacer los ayuntamientos para atraer comunidades de personas que se quieren trasladar, y yo creo que sí que estamos en un momento importante que puede haber un cierto éxodo de la ciudad al mundo rural, que pueda cambiar esa tendencia continua de las ciudades de absorber población, pero hay que generar cierta catalización o cierta activación de eso, ¿no? Y a través de la generación de suelo, bueno, pues se puede atraer a personas para que monten proyectos de comunidades de este tipo. Nada más eso, perdona, pero quería insistir por si hay gente relacionada con la administración, porque tienen un potencial muy importante que pueden poner en valor. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ya que sí, nos quedamos con esta reflexión y nada, muchísimas gracias, Iñaki, por todo y a todos los asistentes por toda la audiencia de estos 3 días, que estamos muy agradecidos y nada más, seguiremos en contacto. Muchas gracias. Venga, muchísimas gracias, Carlos y Anesi, por invitarme. Chao. Hasta luego.